Ok, muy bien. Así que vamos a comenzar donde dejamos la vez pasada, en el capítulo 2, comenzando con el verso 14. Y en esta parte vamos a concentrarnos en escuchar el resto de lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver en los versos 14 al 30 la confianza que Dios pone que Daniel pone en Dios para ayudarle en esta situación donde todo el mundo va a morir, parece. Por lo menos aquellos sabios van a tener que sufrir la pena de muerte porque nadie ha sido encontrado para contarle al rey su sueño y también poder interpretar el mismo. Así que comencemos con el verso 14 y daremos lectura del pasaje. Dice el verso 14 y en adelante: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, de la sabiduría a los sabios y da la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, lléveme a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Luego el verso, la última parte del 28 sigue adelante para describir el contenido del sueño, pero vamos a detenernos aquí por un momentito para ver un par de cosas aquí en estos versos. Primeramente vemos que lo primero que hace Daniel cuando se entera de la situación que está pasando es que va y ora a Dios. Daniel responde con la oración ante esta dificultad, ante esta situación en la cual iba a morir. La forma en que responde Daniel es por oración a Dios. Obviamente esto es muy importante para nosotros los cristianos hoy en día, porque muchas veces no respondemos nosotros de la misma manera, ¿verdad? Normalmente nos ponemos a pensar, nos preocupamos,
nos ponemos nerviosos, buscamos aún con nuestros amigos y tratamos de entender la mejor forma de cómo poder mejorar esta situación. Sin embargo, aquí vemos la forma en que debemos responder es por medio de oración. Daniel le pide a Dios ayuda y Dios le concede lo que le pidió. Esto no nos debe sonar como algo fuera de lo normal. Dios contesta oración todos los días, todos los tiempos. Lo importante, creo, es que debemos ver cómo es que Daniel reaccionó por medio de oración a Dios. También no solamente oró Daniel, pero le pidió a sus amigos hacer lo mismo. Verso 17, nos damos cuenta que Daniel les habla a sus compañeros y les dice, ¿verdad?, la situación. Y vemos que Daniel pide que ellos estén pendientes de esta situación también. Luego vemos en el verso 20 que cuando Dios le responde a Daniel, vemos cómo Daniel toma el tiempo para agradecerle a Dios por su respuesta. Y esta es la parte que a veces nos olvidamos de hacer, hermanos. Creo a veces estamos bien en ir a Dios en oración por la situación que estamos pasando. Hasta a veces le pedimos a otros que nos ayuden para orar, pero cuando recibimos la respuesta, ya sea en la forma que sea que llegue, debemos ir a Dios y darle gracias por habernos contestado o por habernos dado la solución que buscábamos. Muchas veces se nos olvida este punto y no le damos gracias a Dios. Y vemos eso aquí con Daniel. Y vemos su oración que comienza ahí y todo lo que él dice a Dios. Me gusta en verdad la parte en el verso 23, cuando dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel reconoce que la razón por la cual él sabe estas cosas es porque Dios le está ayudando. Y le dice: te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, es decir, bendiciones pasadas que Daniel ya había gozado, y ahora las nuevas bendiciones de conocer el contenido del sueño del rey. Así que Daniel le atribuye a Dios toda la honra y gloria por las bendiciones que está pasando en su vida. Y bueno, hacemos nosotros también cuando hacemos así como Daniel ha hecho aquí. Vemos que esta es una práctica que Daniel siempre sigue, porque cuando el rey le pregunta: ¿puedes tú hacerme saber el contenido de mi sueño? En el verso 26, casi escuchamos a Daniel decir: no, yo no lo puedo hacer. En verdad, ningún hombre lo puede hacer. Y Daniel obviamente dice que el hombre no tiene toda sabiduría y conocimiento. Solo Dios tiene eso. Y le ascribe a Dios esa honra y gloria. Y le dice al rey: en verdad no hay un hombre que puede hacer lo que tú has pedido, pero hay un Dios que está en los cielos. Verso 28. Me encanta ese verso, porque Daniel afirma: yo solo no puedo hacer nada. Los hombres no pueden hacer nada. Solo puede hacerlo todo Dios. Solo Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Así que el rey está listo para escuchar. Daniel está listo para revelar. Pero veamos esta primera parte, ¿verdad? Que Daniel dice: no hay alguien sino un Dios que puede hacer esto. Bueno, en la última parte del 28, Daniel comienza
a contarle al rey su sueño. Y esto va hasta el verso 35, entonces si gustarían, síganme en la lectura del verso 28, la última parte, hasta el verso 35. Dice así la palabra: He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, ahí obviamente Daniel le cuenta al rey: aquí está tu sueño, y esto es lo que viste. Y en los versos que siguen, desde el verso 36 en adelante, vamos a ver la interpretación, pero vamos a notar un par de cosas de esta visión primeramente. Dice que él vio una estatua, ¿verdad? Y luego dice que la estatua tiene diferentes partes: una cabeza de oro, el pecho es de plata, ¿verdad? Y sigue describiendo el resto de esta estatua. Y él dice que el rey veía todo esto, y la estatua es algo grandioso y grande, y como dice aquí, terrible en su aspecto. No era algo tan bonito, sino algo medio feo, medio terrible, dice ahí este verso 31. Pero la parte clave de esta visión no es tanto ni la imagen, ni las diferentes partes de la imagen, sino lo más importante de esto es la roca. La roca es la parte importante. La roca que viene y acaba con esta estatua. La piedra fue cortada, pero no con una mano. Es decir, esta piedra no es de lo mismo que es la estatua. La estatua es algo hecho por mano, por ser humano, ¿verdad? Pero esta piedra es cortada no con mano, es decir, es algo celestial, es algo diferente que esta vida terrenal. Y dice también que esta piedra llega a pegarle a esta estatua en la parte más abajo, en la parte de los pies, ¿verdad? Y luego dice que todo cayó, todo fue destruido, toda la imagen fue completamente acabada por esta piedra. Ahora, vamos a ver que en la interpretación, el lugar donde esta piedra pega, la parte de los pies de la estatua va a ser importante. Pero más importante aún que eso, es que la piedra se convierte en un monte. Es decir, crece para ser grande como un monte.
Y pues eso nos trae a la memoria pasajes como Isaías capítulo 2, donde se habla del monte de Jehová. Y hablaremos más de ese texto cuando llegamos a la interpretación. Pero esto es lo que ve el rey en su sueño, ¿verdad? Y Daniel le cuenta, esto fue tu sueño. Seguramente me imagino Nabucodonosor ahí casi rascándose la cabeza diciendo, sí, eso fue lo que vi. Ese sí es mi sueño. Sí, claro, ahora sí me recuerdo. Claro, después que Dios se lo había revelado, puede recordarse. Y ahora en el 36 en adelante, Daniel comienza la interpretación. Y claro, esta es la parte que es de suma importancia porque queremos saber ahora qué significa. ¿Qué significa todo esto que se estaba viendo? Así que desde el 36 en adelante, específicamente hasta el verso 45, se ve la interpretación. Lean conmigo el texto, verso 36. Dice, este es el sueño y también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, aquí vemos la interpretación dada por Daniel y vemos que es una interpretación muy detallada, ¿verdad? Y quiero que veamos en la última parte del verso 45, ahí donde acabamos de leer, cuando Daniel dice, el sueño es verdadero. En otras palabras, se puede confiar en que este sueño es de verdad. Esto va a acontecer. No hay pregunta de eso. Y también dice, se puede confiar en la interpretación que he dado. Bueno, vamos a hablar un poco de esta interpretación y en especial de estos reinos y la forma en que Daniel los describe. Voy a poner aquí en la pantalla los apuntes de esta parte de la clase y así podemos ver esto un poco más de cerca. Daniel dice que la primera parte de la visión, la cabeza de oro, representa al rey Nabucodonosor, pero no solamente al rey, sino también a su reino. Es muy importante esto porque no estamos hablando solo del rey Nabucodonosor,
estamos hablando de su reino. Cuando en el verso 37 dice, tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, Daniel está afirmando la conexión entre el rey y el reino, ¿verdad?, de los babilonios. Así que la primera parte, la cabeza de oro, se refiere al imperio babilónico. No estamos viendo solamente al rey Nabucodonosor, sino también a su reino. Luego vemos el verso 39, y es importante esto porque nos indica que el reino que viene después del babilónico es de lo que se está tratando. No solo el rey, pero Daniel dice, habrá otro reino después del tuyo. Y vemos, este reino es inferior al tuyo. Y nosotros vamos a saber esto por los capítulos que vienen más adelante, pero este nuevo reino que viene después de los babilonios es el reino de los medos persas. Ahora, vamos a ver eso en capítulos que vienen. Nosotros por la historia sabemos que el reino que dominó a la tierra después de Babilonia fue el reino de los medos persas. Pero es importante ver que es un solo reino, no dos. En otras palabras, es el reino de los medo persas, no el reino de los medos, y como otro el reino de los persas, porque en verdad estos dos pueblos se unieron en hacer un solo reino. Entonces es muy importante porque algunos intérpretes dicen que solo se está hablando del uno aquí con el pecho y brazos de plata. En verdad son los dos en uno, porque así fue ese reino de los medos persas. Después de ellos nos damos cuenta que viene todavía otro reino y aquí Daniel hace referencia a ese tercer reino, ¿verdad? Y esto corresponde con el vientre y muslos de bronce. Este es el imperio griego, el cual sabemos que por Alejandro el Grande vino a conquistar al mundo lo más rápido que ningún otro había conquistado al mundo en ese tiempo. Pero el reino de los griegos llega después de los medos persas. Así que el tercer reino aquí es el imperio griego. Es muy importante ver esta parte aquí. Ahora, vamos a ver más adelante en este libro que el reino griego va a ser fuerte y hasta su momento fue el imperio más grande que se había visto. El problema es que no dura mucho tiempo. En el año 322 a.C., el líder de este reino, Alejandro el Grande, llega a morir y no tiene hijo para asumir al trono. Tenía un hijo, pero lo habían matado. Así que cuando Alejandro muere en el año 322 a.C., no tiene un hijo que va a tomar su lugar. Entonces el reino de los griegos es dividido en 4 generales. Y 2 de estos generales van a ser importantes más adelante en el estudio de Daniel, así que vamos a guardar nuestros comentarios hasta entonces. Pero es importante que esto es lo que sucede. Entonces, este es el tercer reino del cual se menciona aquí en el verso 39. Con el comienzo, con el verso 40, vemos el cuarto reino. Y este cuarto reino es donde está el énfasis de toda la visión. Aparte de que Nabucodonosor es la cabeza, el énfasis queda aquí con este cuarto reino. Y esto es algo importante. En las visiones de Daniel,
muchas veces se presentan un grupo de 3 y luego la cuarta parte. Y en la cuarta parte es donde vemos ver que está el énfasis. Siempre se ve así. 3 partes y luego la cuarta. La cuarta es la que lleva la importancia, en verdad, aquí también. Entonces, este reino se describe en más detalle. Se dice más acerca de este reino y en esa forma nos damos cuenta que es la parte importante, ¿verdad? Este reino simboliza el Imperio Romano, quien sabemos otra vez por la historia que vino después del reino de los babilonios. Y lo que se dice del reino aquí, este cuarto reino, es que va a ser fuerte y va a ser débil a la misma vez. Va a tener la fuerza como de hierro, pero va a ser débil como es el barro también. Históricamente hablando, sabemos que el imperio de los romanos, el imperio romano fue el imperio más fuerte y poderoso que el mundo jamás ha visto. No ha habido otro imperio o reino como lo fue el imperio romano. Pero dentro de su forma de gobernar, dentro de su estructura para poder reinar una porción tan grande, también se veía su debilidad. No era un reino unido. Parte de lo que los romanos tenían que hacer era conferir poder a reyes individuales que gobernaban ciertas partes del reino o del imperio romano. Y muchas veces aún las personas que estaban en ciertos lugares geográficos no rendían honor a Roma. En verdad ellos no querían a los romanos. Entonces era un pueblo dividido y por esa razón un pueblo débil. Entonces es importante ver que aquí se está hablando del imperio romano. Ahora, más adelante en el capítulo 7 vamos a ver otra visión donde se confirma el orden de los reinos aquí. Así que vamos a tener otra oportunidad para ver en más detalle el orden de estos reinos. Entonces, para recordar, el primer reino es el reino babilónico. El segundo es el reino de los medos persas. No dos distintos reinos, un reino en los medos persas. Luego el reino de los griegos y finalmente el reino de los romanos. Como decían antes, la parte importante no es tanto la estatua, sino en la roca o la piedra. Y ahí vemos que esta piedra o esta roca simboliza al reino de Dios. Primero comienza pequeño y luego crece para ser un monte. Y como digo, vemos muchas conexiones aquí con Isaías capítulo 2 y otros pasajes del Antiguo Testamento, pero principalmente Isaías 2, los primeros cuantos versos, en lo cual se habla de que el monte de Jehová va a ser grande y todas las naciones van a entrar ahí en este reino. Es un pasaje muy, muy importante. Ahora quiero que veamos también que cuando estatua es destruido, el viento se lleva los pedacitos, por decirlo así. Cuando se habla del viento, en los textos apocalípticos, el viento siempre representa la actividad de Dios. Entonces, cuando el viento acaba con todos los pedacitos de esta estatua que es destruida por esta piedra, vemos que es por actividad de Dios. En otras palabras, los reinos de la tierra se acaban. Los reinos de la tierra son temporales.
Pero el reino que Dios comienza y que establece en este mundo es un reino eterno. Él va a crecer y Él va a perdurar. Nunca se acabará, dice Daniel, verso 44, permanecerá para siempre. Entonces, ¿qué le está comunicando Dios a Nabucodonosor y por ende a su pueblo de Israel? Porque no solo está hablando a Nabucodonosor, pero este libro de Daniel es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le está comunicando lo siguiente: mira, yo tengo un plan, yo tengo un propósito en este mundo. Yo mantengo en mis manos a todos los reinos, incluso el reino que te llevó a ti a cautiverio, Israel, el reino babilónico. Van a venir otros reinos después. Dios sabe todo esto. Pero lo importante es que el reino que Dios comienza, ese es el que va a permanecer para siempre. Entonces, los israelitas deben tomar de esta visión el hecho de que el propósito de Dios se va a cumplir. Dios está llevando todo esto adelante. No es que el reino babilónico sea algo tan especial. Ellos van a estar por un tiempo y luego va a venir otro reino. Y no es que ellos son tan especial, porque después de ellos va a venir otro reino. Y luego va a venir otro. Lo importante es que lo que Dios hace en establecer su reino, eso es el énfasis de toda la visión. Dios le quiere comunicar a su pueblo que Él está llevando adelante cierto propósito y que en fin el pueblo de Dios es el que va a tener victoria sobre todos los reinos terrenales. Esto es muy importante. Finalmente vemos que este reino de Dios comienza en el tiempo de los reyes del cuarto reino. Es de suma importancia este punto porque hay muchos que opinan hoy en día que el reino de Dios no ha comenzado todavía, que no ha llegado al mundo. Sin embargo, esta visión habla de que Dios va a comenzar su reino en el tiempo de los reyes del cuarto reino, es decir, en el tiempo de los romanos. Históricamente hablando y viendo al Nuevo Testamento, sabemos que el reino de Dios comenzó, la iglesia, en el día de Pentecostés, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, en los días del reino o el imperio romano. Así que este punto es muy importante. El reino de Dios no es algo que todavía se espera. El reino de Dios es algo que ya es verdad. De hecho, 1 de Corintios capítulo 15 es un pasaje que nos habla de que Jesús incluso está reinando en este momento en su reino y que el día llegará cuando Él entregará todo el reino a Dios, el Padre. Así que no se espera un reino todavía futuro. El reino ya ha comenzado cuando Cristo vino por primera vez y estableció su iglesia. Así que esta visión inicial de Daniel es muy importante para establecer que Dios es soberano de los reinos. Él es el que está llevando todo hacia adelante y Él conserva el futuro en su mano. Finalmente, el pueblo de Dios será victorioso. Bueno, en los últimos versos, del verso 46 al 49, vemos lo que pasa y más que todo vemos que Nabucodonosor está muy impresionado con lo que ha hecho Daniel. Dice el verso 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes.
y el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, una vez más, esto demuestra fidelidad de parte de los santos, trae consigo las bendiciones de Dios. No es tanto que el rey hizo todo esto a favor de Daniel, sino que era la mano de Dios que hizo todo esto para bendecir a la vida de Daniel. Y así es con nosotros, hermanos. Una vez más, vemos el principio que se aplica a nosotros. Dios bendice a aquellos que permanecen fieles a Él. Este es el fin del capítulo 2, así que llegamos al final de este tiempo de estudio. Dios mediante, nos veremos en el próximo estudio, donde entraremos en el capítulo 3. Que el Señor nos bendiga y nos veremos entonces.